Y hoy estamos recibiendo con muchísimo gusto al investigador, al científico consultor en cambio climático, si es que se puede decir así, a Walter Bethgen. Un gusto que esté con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Un placer, todo bien. Recién estábamos mirando lo que estaba pasando, lo que pasó en Salto el fin de semana. El tema del clima se pone una y otra vez sobre la mesa, el tema del fenómeno del Niño. Pero para explicar a la gente brevemente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del Niño? ¿Y cuáles son los impactos que puede tener concretamente en nuestro país? El Niño es una cosa que pasa en el Océano Pacífico, en el trópico. Si tú te imaginas una zona muy grande que empieza en la costa de Perú y va hacia Australia. Entonces una mancha de agua muy grande. Hay años que esa mancha de agua está más caliente que lo normal y ahí le llaman año del Niño. Y hay años que está más frío que lo normal y le llaman año de la Niña. La importancia que tiene eso, imagínate un área muy grande de agua más caliente de lo normal, eso modifica la circulación atmosférica en todo el mundo. Y tiene impactos en el clima de algunos lugares en el mundo. Uno de ellos es Uruguay, por suerte, después podemos decir por qué. Pero entonces lo que hace el Niño es afecta los fenómenos que traen lluvia al Uruguay. Y entonces, por ejemplo, en un año del Niño es más probable que lo normal que la lluvia en primavera, principio de verano, esté por encima de lo normal. Entonces, lo que trae el Niño, viste que en un año del Niño hay mucho titular en el mundo. Sí, acá también ha habido, ya anuncian, incluso meteorólogos anuncian que va a haber más evacuados, que va a haber lluvia, que Claro. digo, ¿qué trae? Eso, Godzilla que están diciendo. Sí, pero yo creo que hay que ser más cuidadoso, digamos. Lo que hace el Niño es aumentar las chances de que pase algo. El Niño aumenta la chance de que haya más lluvia por encima de lo normal en esos meses de primavera y después de vuelta en otoño, el 27 sería. Pero es un tema de probabilidades, no es un tema de que dado que hay un niño va a haber inundaciones. Ni siquiera se puede decir dado que hay un niño va a llover más que lo normal. Es como jugar con dados cargados. Claro. Pero hay que ser cuidadoso con el lenguaje. Entonces, lo que te dice el Niño es, hay una alta chance que la lluvia esté por encima de lo normal. Y en el caso que Uruguay es uno de los países más afectados, que dijiste por suerte, te voy a preguntar por qué por suerte, y si es posible prepararse para evitar, bueno, si vienen más lluvias, bueno, hay manera de prepararse, pero sobre todo, ¿y a qué zonas afecta más? ¿Es posible que afecte más a unas zonas que a otras en Uruguay? Sí, yo te decía, por suerte, porque suponete que tú estás en Mato Grosso do Sul, en Brasil, ahí no hay efecto del Niño. Entonces, todos los años es una timba. O sea, todos los años no tenés ni idea de lo que va a pasar en el resto del año, en las siguientes estaciones. En Uruguay, como le afecta al Niño, uno tiene una idea de lo que puede pasar, de lo que es probable que pase. Entonces, suponete, si uno combina lo que es el efecto del cambio climático y el Niño, eso también es posible que haya un aumento de eventos extremos. Por ejemplo, grandes tormentas o... ¿Vientos? Olas de calor. Entonces, ahora, no quiere decir que va a pasar, quiere decir que es más probable que pase. Ahora, si yo estoy en el SINAE, en una institución que trabajo con emergencias, yo en julio, agosto, ya tengo una idea de que es probable que esas cosas pasen. Entonces, me puedo preparar, puedo decir, bueno, ¿cuáles son las zonas más vulnerables a inundaciones? Voy a estar preparado, voy a movilizar recursos, voy a movilizar gente, cosa de que si llega a pasar, la respuesta es inmediata, porque en esos temas la velocidad de respuesta es clave. O del lado positivo, si yo estoy en el sector agropecuario, normalmente en primavera, principio de verano, es cuando hay un déficit de agua. Entonces, este es un año que pinta favorable para algunas producciones agropecuarias, para las ¿Para pasturas. qué cultivos, por ejemplo? Pasturas, maíz, cultivos de verano. Entonces, ahora, así como te decía que esos titulares son malos, en el caso de esos sistemas de producción, los productores ya tienen un sistema bastante armado, bastante estructurado y que tiene un sentido. ¿Sí? Tienen secuencias de cultivo que cortan ciclos de enfermedades, que cortan plagas. Entonces, no es que porque hay un niño voy a plantar todo con maíz. Claro. Eso es una locura. Una cosa que aprendimos en la pandemia es, cuando uno tiene una información probabilística para afectar decisiones, es mala idea prender y apagar.
Es mucho mejor mover perillas. Entonces, este es un año que hay que mover las perillas, digamos, o que nos preparan mejor para eventos extremos o que nos preparan mejor para producir más cultivos, más producción de carne, etc. Digamos, no está todo tan malo. No, o sea, el niño y la niña son oportunidades, es lo que yo te digo. Si tú estás en un lugar que no tenés ni idea de lo que va a pasar, todos los años estás jugado. Y en el caso, por ejemplo, de las zonas más afectadas, ¿afecta más al sur que al norte por estar más cerca del mar? ¿O cómo afecta eso? Sí, digamos, en general, digamos, si uno hiciera un análisis estadístico, histórico, es verdad que al norte del Río Negro es más común el impacto del Niño. Ahora, a escala de clima, Uruguay es un territorio pequeño. Entonces, eso hay años que no pasa eso, hay años que afecta más al sur que al norte. Es difícil prever en dónde va a tener el impacto más claro. Por lógica, como tú dijiste, el sur está más afectado por la costa y cuando uno se va acercando al norte es un clima más continental. Entonces ahí espera que haya más impacto del Niño. Lamentablemente tampoco eso es seguro. O sea, uno no puede decir, dado que hay un Niño, va a pasar más en el norte que en el sur. Usted ha trabajado mucho con el tema del cambio climático, es más, integró el grupo intergubernamental de expertos, este órgano de Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático, un tema que bueno, está en debate a nivel del mundo, sobre todo porque bueno, se bajó Estados Unidos, no cree en eso el presidente y algunos otros presidentes, pero ¿qué tipo de recomendaciones se hacen respecto a cómo también Uruguay se para frente a eso? ¿Qué tipo? Porque justo ahora veo que en la rendición de cuentas se aprobó un dinero para la variabilidad climática, para atender estos fenómenos. Es decir, Uruguay trabaja con respecto a eso, se está preparando. ¿Cómo hacemos? Sí, en el tema del cambio climático, yo creo que la primera cosa que hay que entender es ¿por qué hay cambio climático? Hay cambio climático porque la actividad humana ha generado unos gases que se llaman gases de efecto invernadero que atrapan calor y la vuelven a emitir hacia la Tierra. Entonces, negar el cambio climático hoy es como negar que la Tierra, digamos, es decir, la Tierra es plana. A esta altura eso ya está. Ahora, entonces, si esa es la razón, la primera cosa que hay que preguntarse es ¿qué tenemos que hacer como planeta para mejorar ese problema? Y hoy las 3/4 partes de las emisiones de esos gases vienen de la quema de combustibles fósiles. El petróleo. Petróleo, gas natural y carbón. No del ganado, como se dice a veces acá. El ganado es menos del 5%. Entonces, en el mundo es así, 3/4 partes vienen de los combustibles fósiles. Y 80% de la matriz energética del mundo sigue dependiendo de combustibles fósiles. Entonces, ahí es donde hay que poner como planeta todas las baterías. Ahora, un país como Uruguay, que no tiene casi cero impacto en lo que es generar el problema del cambio climático, en Uruguay el gran tema es la adaptación, es decir, sabiendo que el clima está cambiando, sabiendo que eso quiere decir un clima más variable y con eventos extremos más frecuentes y más intensos, una buena idea de Uruguay es decir, ¿cómo hago para prepararme frente a eso? ¿Qué puedo hacer? Para las emergencias, para el sector agropecuario, para el sector hortícola. Entonces, es muy inteligente que Uruguay invierta recursos en eso. En decir, a ver, si yo soy consciente que la variabilidad climática ya me está afectando y ya tiene problemas en distintos sectores, y sé que con el cambio climático eso va a aumentar, bueno, voy a aprender, voy a tratar de invertir en cosas que me ayuden a disminuir esa variabilidad, esos impactos. Y en eso, digamos, es un buen camino el utilizar o el impulsar la energía eólica o los autos eléctricos o todo lo que tiene que ver con lo hidroeléctrico. Eso ¿Es un buen camino? ¿Es suficiente? Eso, o sea, Uruguay es un ejemplo. En el mundo, casi el 100% de la electricidad que usamos es generada con energía renovable. Ahora, eso es lo que debería ser el mundo. Si tú agarras China, Estados Unidos, Unión Europea, la suma de las emisiones de esos tres es casi la mitad de los gases de efecto invernadero. Entonces, Uruguay haciendo lo que hace, así como no contribuye al problema, tampoco contribuye a la solución mucho. Es un ejemplo espectacular para el mundo que sí se puede tener una matriz energética con una alta proporción de energías renovables.
pero eso no va a mover la aguja del mundo. Uruguay es muy chico para eso. Lo que sí tiene que hacer es los demás países, los países digamos, responsables de la mayor parte de esas emisiones, usar el ejemplo de Uruguay e ir transformándose a energías renovables. Que está pasando en el mundo, como tú sabes, está pasando, hay cada vez más esfuerzos en invertir en energías renovables, eólica, solar. Eso está pasando. Ahora, en Uruguay, de vuelta, el tema clave, si uno lo piensa como planeta, ¿cuánto afecta lo que hace Uruguay al clima del mundo? Casi cero. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Uruguay? La otra parte, que es cómo hago para mejorar mi adaptación, cómo me adapto mejor a un clima que ya es muy variable. Uruguay está en uno de los lugares del mundo con el clima más variable del planeta. Si encima yo le agrego el impacto del cambio climático, que me lo va a hacer más variable, bueno, ¿qué tengo que hacer? Sistemas más resilientes, mejor información, sistemas que tengan información anticipada. ¿Y eso lo estamos logrando? Yo creo que Uruguay... Lo pregunto como científico, sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay muchos esfuerzos que son muy buenos. En la universidad hay grupos que trabajan muy bien en el tema del clima. Yo me estoy reintegrando al Uruguay ahora estos años, pero me encuentro con cosas muy buenas que están pasando a nivel de investigación y a nivel de producción. Yo veo, por ejemplo, me dejó muy contento ver que hay una cantidad de productores agropecuarios que están tratando de certificar sus sistemas de producción como sistemas que tienen cero emisiones, o sea, tienen un balance cero de emisiones. Claro. Y eso es muy bueno. Vamos a recordar, profesor emérito de la Universidad de Columbia, Nueva York, pero también fue vicepresidente de Línea, ¿no? Sí. Pero le quería preguntar, y ya tenemos que ir cerrando, de todos modos, nos estamos preparando bien, pero siguen, cuando hay altas lluvias, siguen habiendo personas evacuadas, lugares. Digo, ¿eso se tendría que planificar de otro modo? Porque es un impacto humano directo. Directo. Es otra vez que, como tú decías... Lo que está pasando en Salto. Sí. Tú decías, yo trabajé 20 años en la Universidad de Columbia y eso me llevó a trabajar literalmente por todo el mundo. Y eso es un problema que existe en todos lados. Y tiene un componente que sin duda tiene que ver con planificar, con mover, digamos, gente a lugares menos vulnerables. Ahora, hay un componente social que no lo explicás con eso y es que en todo el mundo, yo no estoy hablando solo de Uruguay, uno mueve a la gente que vive en zonas vulnerables, la lleva a lugares, o sea, le construye vivienda digna, todo lo demás, en lugares que son menos vulnerables, y hay una parte de la familia que vuelve a esos lugares. Por distintas razones, en distintos países, eso tiene distinta explicación. Entonces, eso es una cosa que yo sé que acá en Uruguay en algunos casos pasa eso. Entonces, no es solamente el estar preparado, el brindar, ofrecer vivienda digna. Hay un tema social que hay que estudiarlo, yo creo, con más detalle. Walter Bexel, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, un placer.